Bueno, vamos a ir dando comienzo, si os parece, ¿vale? Irán conectándose seguramente en los próximos minutos. Gracias a los conectados por la asistencia. Yo soy Irene Quevedo, pertenezco al equipo de la Confederación de Empresas de Cádiz y nada, y hoy pues estamos aquí y os agradezco la asistencia a este seminario sobre las nuevas obligaciones fiscales en la lucha contra el fraude y la factura electrónica obligatoria. Este seminario está enmarcado en el proyecto de CEA más Empresas, que es un proyecto que pone en marcha la CEA con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, y que se marca como objetivo principal el fomento de la cultura emprendedora. Nosotros desde la Confederación de Empresas de Cádiz participamos como punto de información, de asesoramiento y de apoyo técnico para la puesta en marcha y consolidación de las empresas. Para ello, para alcanzar nuestro objetivo del fomento del emprendimiento, como digo, organizamos diferentes actividades, desde encuentros, networking, se llevan a cabo elaboración de informes, de estudios y, entre otras, organizamos, como es el caso de hoy, seminarios, webinars y sesiones formativas. Hoy tenemos un ponente pues excepcional. Creo que después de sus seminarios nadie se queda con dudas sobre la factura electrónica ni sobre las nuevas obligaciones fiscales. Él es Bartolomé Borrego, nos acompaña hoy para solventarnos muchas inquietudes. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, forma parte del Cuerpo Técnico de Hacienda y en la actualidad es vocal adscrito a la Delegación Especial de la AEAET en Andalucía, Ceuta y Melilla, y estando al frente de los servicios de recursos humanos y de nuevas tecnologías. Es también docente en varios másteres sobre materias relacionadas con procedimientos electrónicos tributarios y conferenciante habitual con participación activa en numerosos webinars, cursos de expertos, seminarios, como es el caso de hoy. Podría seguir con muchas más referencias, pero creo que estas pues son suficientes. Están ustedes conectados para escucharlo a él, así que yo ya pues me voy a callar y le voy a dar paso. No sin antes deciros que tenéis el chat de esta plataforma. A través del chat que tenéis aquí en la pantalla podéis hacernos llegar las cuestiones que tengáis, que Bartolomé pues al final de su ponencia intentará dar respuesta. En caso de que bueno, pues, no sé, haya un número elevado o lo que sea, pues intentaremos solventarla por mail en los próximos días. Y nada, lo dicho, a disfrutar del seminario y que sea muy provechoso, que seguro que sí lo va a ser. Bienvenido, Bartolomé, gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Irene. En primer lugar, quería agradeceros la oportunidad de estar una vez más compartiendo pues inquietudes y algunas reflexiones y sobre todo avanzar y dar unas cuantas recomendaciones, porque va a venir ahora una época un tanto especial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son muchas obligaciones nuevas las que han llegado y van a terminar de llegar, porque todavía no las tenemos todas, y que va a suponer un cambio importante en la gestión en el mundo de la empresa, sobre todo en el tema de la facturación. Bien, y sin más demora, para que luego no nos pasemos del tiempo previsto, voy a compartir pantalla y empiezo ya directamente con la presentación. Bueno, en comentar que la temática, como ha dicho Irene, es las nuevas obligaciones fiscales en la lucha contra el fraude, y otra figura que, aunque emana de una fuente diferente, pero está íntimamente unida y además han surgido a la vez, ¿no? En cuanto a las nuevas obligaciones, ¿no? Es una materia que responde a las necesidades de la urgente adaptación del tejido empresarial español a la exigencia de digitalización que exige hoy la sociedad y la propia administración, ¿no? No hace mucho vi este recorte en prensa, que en 2021 se tramitaron 3.500 proyectos normativos de carácter tributario. Yo creo que son muchos, ¿no? 3.500
proyectos de carácter tributario. Bueno, yo cuando salgan las estadísticas del 2022, pues creo que no va a variar mucho, ¿eh? Porque es con lo que estamos trabajando, con proyectos, y es una de las cosas de las que vengo a hablar, ¿no? Bueno, pues se van a enfrentar sobre todo ustedes, el mundo empresarial, a un reto importante, reto que tendremos que superar. Igual que en su momento superamos la entrada al euro, el nuevo plan general contable, la implantación del suministro inmediato de información del IVA, y ahora toca pues la homologación de los software de gestión empresarial y la factura electrónica. Bueno, todo esto parte de un objetivo que tiene, digamos, como tres patas, ¿no? La primera sería la estandarización y la interoperabilidad, que la comunicación fluya, que sea toda la información interoperable entre ciudadanos, empresa, administración, bancos, asesores, y que la pueda fluir de una forma fácil y sin problemas, ¿no? La segunda pata de este proyecto es la securización, es decir, evitar el que se puedan alterar las facturas o determinadas facturas, ¿no? Y ya estamos viendo aquí un pequeño adelanto de lo que vendrá. Ahí sale un código QR del que luego voy a hablar, ¿no? Y la tercera pata, que no deriva directamente del Real Decreto del que voy a hablar, puesto que no obliga, pero eso sí, permite el suministro de información de los registros contables a la Administración Tributaria. Bueno, pues esto va a llevar a cambiar el sistema de suministro de información, que va a ser un complemento al del sí suministro inmediato de información del IVA, y que, bueno, probablemente pues superará algunos modelos que ya no habrá que presentar, ¿no? Pero bueno, eso habrá que esperar un poco a ver en qué términos se aprueba finalmente el Real Decreto. Y esto no pensemos que es una cuestión específica de la Agencia Tributaria Española. En este mapa mundi estamos viendo en color azul todos los países que ya tienen implantado pues, normativas dirigidas a solventar los problemas del software de ocultación de ventas o de doble uso. Vemos que son muchos los países que ya tienen implantado. Y en color naranja estamos nosotros, junto con unos poquitos más, que estamos en fase de implantación. Luego vemos que este no es un fenómeno particular de la hacienda pública española, sino que es un fenómeno a nivel mundial, ¿no? Este es un poco el contenido de lo que voy a hablar. Voy a hablar de los requisitos de los software de gestión empresarial y sobre todo de contabilidad y facturación. Luego vamos a hablar de los requisitos específicos de los software de facturación, que son unos requisitos adicionales que van a tener este tipo de software. Vamos a hablar también del nuevo sistema de suministro de los registros de facturación a la agencia tributaria, quiénes van a estar obligados, el calendario de aplicación, también habrá que hablar del procedimiento sancionador, y luego hablaremos en último lugar de la factura electrónica obligatoria entre empresas, que también está ya pues a punto de caer, ¿no? Y terminaré dando unos aspectos, una información sobre las implicaciones prácticas que va a tener esto en el mundo de la empresa, y daré algunas recomendaciones al respecto para que, bueno, basadas en la experiencia de ya de muchos años, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a distinguir, porque son tres materias distintas de las que se habla de forma conjunta, hasta el extremo de que hay, por ejemplo, la ministra de Economía habla de factura electrónica porque esa norma emana del ministerio, de ese ministerio, pero sin embargo habla también de software. Y las cuestiones de software empresarial y de registros de facturación, de donde emanan es del Ministerio de Hacienda. Pero sin embargo, cuando sale públicamente la ministra, habla también de factura electrónica. Luego tenemos ahí un pequeño lío que muchas veces no sabemos distinguir. Bueno, básicamente este gráfico es para situarnos. Ahí en normativa en factura electrónica hay diferentes leyes que se han ido aprobando desde el año 2007, que han ido obligando fundamentalmente en el régimen de la contratación pública. Ya tenemos la ley Crea y Crece, y queda pendiente un desarrollo reglamentario que saldrá en los próximos meses. Y en materia de software de gestión empresarial, pues tenemos una ley de lucha contra el fraude fiscal que se aprobó en el año 2021, y que en la parte relativa al software entró en vigor en octubre de 2021. Falta la aprobación de un reglamento de desarrollo y una siguiente orden ministerial. Y en cuestión de registro de facturación, pues si en su momento tuvimos el sí, luego entró el nuevo formato unificado de libros, registro de facturas, efectos de renta, efectos de IVA, que es otra forma de suministrar también esa información, y ahora ya llega pues este proyecto de Real Decreto, que es el que introduce esta nueva obligación, ¿no?
¿En qué situación estamos? Pues tenemos en primer lugar, como hemos dicho, esta ley que ya está aprobada, que se aprobó en el año 2021. Luego tenemos en color amarillo porque está próximo a publicarse. Tenía que haberse publicado en septiembre, luego dijeron que octubre, luego que noviembre y noviembre terminó. Y bueno, lo que sí dijeron es que saldría antes del final de año, con lo cual está ya en amarillo, ¿no? Y después de esto, ¿qué queda? Pues queda una orden ministerial que saldrá de forma inminente al poco tiempo del reglamento. Y por último, tendremos en la sede electrónica de la agencia tributaria un apartado específico dedicado a todas estas materias, como en su momento lo hubo para el SI, bueno, lo hubo y lo sigue habiendo, ¿no? Para el suministro inmediato de información del IVA, donde ahí habrá recopilación de preguntas que va a ser muy útil porque va a haber muchas cuestiones que no tengan fácil solución, ¿no? Bueno, pues empezamos con la primera parte, los software de gestión empresarial. Esto que voy a decir está ya en vigor. Esto está recogido en la ley y la ley, como hemos dicho, entró en vigor en el mes de octubre de 2021. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos una ley que introduce modificaciones, unas obligaciones formales en la Ley General Tributaria, en concreto una letra J del apartado 2 del artículo 29, donde establece una nueva obligación que incumbe a desarrolladores de software, a comercializadores de software y también a los propios usuarios de software. O sea que hasta ahora, pues quien infringía, pues podía ser el que hacía algo mal en cuanto a la creación del software. Sin embargo, ahora los propios usuarios también van a tener obligaciones y serán objeto de sanción, como veremos luego después. Y los procesos a los que va a afectar, pues son los procesos fundamentalmente los contables de facturación y de gestión. ¿Y cuáles son estos requisitos? Bueno, pues estos requisitos son estos que estamos viendo aquí. El primero, el de integridad, es decir, que se garantice que haya una coherencia entre los registros a nivel de facturación y contabilidad. Porque parece ser que algunas empresas pues no cuadraban el dato contable con el dato de facturación y lógicamente debería de cuadrar, ¿no? En segundo lugar, la conservación. El software controlará el que se mantenga disponibles, al menos durante el plazo de prescripción de los 4 años, pues toda la información relativa a los registros de gestión empresarial que pueden tener esa trascendencia fiscal, ¿no? La accesibilidad de la información que tendrá que estar controlada basándose en la asignación de permisos a distintos usuarios. La legibilidad, de forma que los datos que estén almacenados se puedan transferir en un formato que sea estándar y legible por terceros. O sea, no va a ser como antes, que cada software tenía su propio formato y luego había problemas a la hora de adaptarlo o convertirlo en un formato que sea un poco más amigable, ¿no? La trazabilidad, que significa que quedará constancia de la fecha y hora exacta de cada una de las transacciones que se hagan en el software, incluso el usuario que la llevó a cabo. Y por último, la inalterabilidad, es decir, que no se pueda modificar ningún dato sin la debida anotación en los propios sistemas. Bueno, este tema lo vamos a matizar un poquito después, ahora cuando hablemos de los requisitos de facturación. Y bueno, en definitiva, ¿qué es lo que se pretende? Pues se pretende acabar con los software de doble uso, que son aquellos que facilitan el omitir o alterar pues, procedimientos, pues permitiendo llevar una facturación paralela. O sea, hasta ahora, ¿cómo funcionaba? Pues teníamos por un lado los comercios que usaban este tipo de software, que lo que decían era, que lo iban a usar, si los cogen, pues pagarán lo que tengan que pagar y generalmente sin tener que llegar al juzgado, ¿no? Por otra parte, estaba Hacienda, la agencia tributaria, que se apuntaba un tanto en la lucha contra los defraudadores y aumentaba los ingresos cada vez que cogía a alguien, ¿no? Y por último, estaban los productores o desarrolladores de software, ¿no? Que además que no tenían ninguna responsabilidad y, ¿qué pasaba? Pues que estaban siempre riéndose porque no había nada que hacer contra ellos. Ellos generaban un software que era dirigido a generar fraude y sin embargo no se podía hacer nada contra ellos porque la normativa no lo permitía, ¿no? Bueno, ¿y esto qué es esto de este tipo de software? Bueno, pues este es un software que se llama Phantomware y que se instala en dispositivos como por ejemplo este que estamos viendo, una máquina registradora y que permite pues cuadrar las cuentas,
ocultar ventas y en definitiva originando un fraude en renta o en IVA, ¿no? Bueno, pues hay, digamos, como dos modalidades. El phantomware, que es cuando se encuentra instalado, digamos, en el propio dispositivo, y luego está también el zapper. El zapper, que es cuando se usa en un dispositivo externo, como por ejemplo un USB. Bueno, pues este tipo de programas ha generado una pérdida de ingresos públicos bastante importante. Bueno, en definitiva, no lo vamos a detener mucho, porque además esto ya va a desaparecer, pero bueno, solamente que sepamos que hay algunos software que están en el propio equipo y otros en un dispositivo extraíble, de forma que cuando había una inspección sorpresa, pues tiraban del pen, lo guardaban en el bolsillo y en ese ordenador no quedaba rastro. Bien, pues dicho esto, pues deberíamos de pensar ahora en qué ocurre con aquellas personas que generan sus facturas, por ejemplo, en un programa genérico, como por ejemplo una hoja de cálculo. Bueno, pues yo creo que está claro. Una hoja de cálculo, por muy buena que sea como es la Excel, que es fantástica, pues no cumple con estos requisitos que hemos estado viendo. Con algunos de ellos puede que cumpla, pero de luego no con todos, ¿no? A ver, seamos sinceros. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de sus clientes generan las facturas con Excel? Yo creo que muchos. Y quien habla de Excel, habla también de Word. Bueno, pues tendrán que cambiar. Dice, bueno, pero entonces no se podrá usar. Bueno, podría usarse uno de estos programas si se le añadiera una programación informática adicional. Algo que no creo que llegase a ninguna empresa porque sería bastante complicado. Los programadores informáticos saben que es mucho más fácil desarrollar un programa nuevo que andar modificando un programa como puede ser Excel, que es un programa enormemente complicado para modificar algo que ha programado otra mente, ¿no? Bueno, pues este es el primer tema importante. O sea, todos los usuarios de ese tipo de software tendrán que migrar a otro software que cumpla con los requisitos. Bien, ahora entramos en la segunda parte. Vemos aquí en la franja de superior derecha muy pronto, porque esto que voy a decir ahora es lo que contiene el borrador del reglamento que está a punto de salir. Y es un desarrollo, un reglamento de desarrollo parcial de la ley, porque solamente desarrolla los aspectos relativos al software de facturación. En primer lugar, requisito importante, los desarrolladores de software tendrán que entregar a los comercializadores y a los clientes, a los usuarios finales, una declaración responsable en la que quede constancia formal de que cumplen con los requisitos que establece la norma, como es que todas las operaciones queden grabadas en el sistema, la legibilidad, el análisis automatizado y la remisión simultánea a la administración tributaria, que ahora vamos a comentar. Bueno, estamos hablando de declaración responsable. Ojo que no estamos hablando de una homologación de la agencia tributaria, ni estamos hablando de un certificado de una empresa informática auditora. No, estamos hablando de una declaración responsable. La empresa declara que cumple con estos requisitos. Esa declaración tendrá que constar por escrito y entregarla a los comercializadores y a los clientes. Pero es que además también tendrá que constar de manera visible en el propio software. O sea que cuando haya una inspección y se esté comprobando, el inspector o el informático que en ese momento acceda al ordenador, pues deberá ver por alguna parte de forma bien clara que cumple con los requisitos. Bien, se habla de que, el reglamento habla de que la administración pondrá a disposición de todos los usuarios una aplicación de forma totalmente gratuita. Bueno, no se sabe nada más, no se sabe en qué términos saldrá, ni qué es lo que hará, pero bueno, yo viendo lo que ocurrió con el SIC, pues imagino que pasará algo parecido. Lo que sí que está claro es que no es un software que vaya a ser la competencia a cualquier otro software que puedan tener, que es mucho más completo. O sea, esto va a ser un software muy básico que va a permitir el cumplir con una obligación para personas que tienen operaciones esporádicas. Por ejemplo, una persona que emite una factura al mes. Bueno, pues supongo que habrá un formulario en el que rellenarás y le darás al botón y enviarás los datos, ¿no? O generarás la factura. Pero no para alguien que emita pues 20 facturas al día, por ejemplo. Entonces, esos evidentemente no podrán usarlo. Y hemos hablado de la remisión de los datos, porque es que el software tendrá que permitir el poder remitir a la administración tributaria de forma continuada, segura, correcta, íntegra, automática, consecutiva, instantánea y fehaciente todos los registros de facturación
que se generen por medios electrónicos. Es decir, que hablamos de un envío casi en tiempo real de los contenidos de las facturas a la administración tributaria, lo que va a permitir un mayor control. Bien, segundo bloque de requisitos, pues, que tiene que cumplir. Pues el primero, el de los registros de facturación. O sea que todos los sistemas informáticos tendrán que contener, pues, toda la documentación relativa a los bienes y prestaciones de servicios. Tendrán que estar recogidos en el software. La capacidad de envío de información, como vemos en lo que acabamos de comentar. El software tiene que permitir el que se pueda enviar esta información a la administración tributaria de forma online. La integridad y la inalterabilidad que comentamos antes, ¿no? Bueno, ¿esto qué viene a significar? Que, pues, que una vez que se registran los datos de facturación, estos tendrán que quedar protegidos contra cualquier acción que pueda comprometer la exactitud, la autenticidad, la completitud de los datos a que estén almacenados, de manera que ninguno de esos datos pueda ser alterado ni por el propio sistema informático, ni por el usuario, ni por ningún dispositivo interno o externo. Bueno, pues esto es lo que viene a significar. No quiere decir que no se pueda modificar ningún dato, habrá algún dato que se podrá modificar, pero básicamente aquellos que se puedan modificar deberá quedar constancia en el registro de que se han modificado. O sea que no es lo que hasta ahora veníamos haciendo en muchas ocasiones. Tú generabas un asiento mal o una factura mal y lo que hacías era, pues, generabas una nueva y machacabas esa información sobre la anterior. Eso es lo que ya no se va a poder hacer. La trazabilidad, porque la información estará encadenada de manera que se pueda verificar el rastro de cada una de las operaciones, ¿no? Un sistema, pues, que proporcionará funcionalidades que permitan el seguimiento de todos los datos de una forma clara y fiable. Bueno, pues se habla en definitiva de las huellas, es algo parecido al blockchain. Cada factura tendrá su huella a continuación. La siguiente factura, pues, tendrá la huella, pero no de la segunda factura, sino de la primera factura más la huella de la primera factura más la segunda factura. Y habrá una tercera factura que tenga la huella de todo lo anterior, desde la primera. En definitiva, va todo encadenado de tal manera que si alguien pretendiera sustituir o eliminar o modificar alguna factura de algún momento determinado, pues no lo podrá hacer porque te cambiaría toda la contabilidad o todos los registros. La conservación de todos los registros de facturación generados por el sistema informático, como hemos comentado antes, igual que antes, el registro de eventos. O sea que el sistema tendrá que recoger todo lo que se haga en el sistema informático, como es el arranque del ordenador, la parada, la entrada o salida de un usuario, los errores, las instalaciones, las actualizaciones que se hagan sobre el equipo. Todo eso debe de quedar registrado. Y por último, la disociación de la información, es decir, poder separar la información que pueda tener trascendencia tributaria de la posible información que pueda haber de carácter confidencial y que sea de carácter no patrimonial. Bueno, pues como vemos son requisitos adicionales que tendrán que tener los software de facturación. Pero es que este Real Decreto que está a punto de salir, pues además contempla otra obligación más, el del suministro de los registros de facturación del que ya hemos adelantado alguno. Y efectivamente, porque los software tienen que permitir, como hemos dicho, el que los obligados puedan remitir inmediatamente a la administración tributaria, pues de forma automática, segura, por medio electrónico, todos los registros de facturación que se generen en su sistema informático. Bueno, y diremos, bueno, ¿y esto entonces en qué se diferencia con el SI? Bueno, pues la diferencia fundamental está en que con el SI los registros se generaban a posteriori y se enviaban pues hasta 4 días después, aunque luego esos 4 días se podían ampliar, ¿no? En cambio, con el sistema actual, los registros se van a generar de forma simultánea e inmediatamente anterior a la expedición de la factura. O sea que va a ser la información la va a disponer la agencia tributaria de ella mucho más rápidamente que en el caso del SI, ¿no? Pero ojo, esto es un sistema voluntario. Es decir, que el obligado tributario, de forma opcional, si quiere, lo utilizará. El software sí tendrá que contemplar el que puedas enviar los datos. Pero el usuario será el que voluntariamente, si quiere, los envíe y si no quiere, no los enviará. Bueno, pues comentar que el reglamento habla de que se va a entender que alguien ha optado por el envío por el hecho de iniciar sistemáticamente la revisión de facturas.
La aceptación formal por parte de la sede electrónica de cualquier registro que envíes va a suponer la incorporación automática en los libros registros de IRPF y de IVA que, al igual que ocurre en el SI, ya no tendrás que llevarlo tú porque se generan en la sede electrónica. Y además, alguien que empiece a remitir facturas de forma sistemática, pues ya se entenderá que ha optado por ello y esa opción se va a prolongar hasta el final del año natural de ese primer envío. Y será automáticamente prorrogada, salvo que alguien solicite expresamente su renuncia. Bien, el segundo requisito es el del código QR. Todas las facturas tendrán que contener un código QR por motivo de securización de la información. En este código estarán incluidos los datos de la factura y algunos elementos de seguridad que garanticen la autenticidad y la integridad. Es decir, que si alguien modifica una factura, tendría que modificar también el código QR. Y el tercero requisito es que aquellas empresas que opten, como hemos dicho, por transmitir de forma online los registros de facturación a la agencia tributaria, sus facturas tendrán que contener esta frase: factura verificable en la sede electrónica de la AEAT, o de forma resumida, Verifactu. O sea que si yo recibo una factura que pone Verifactu, o sea que además del código QR pone Verifactu, pues vamos a tener la garantía de que esa información ha sido remitida ya a la administración tributaria. Y además, eso va a permitir también que los destinatarios de la factura puedan llegar a descargarse los datos para volcarlos en sus libros fiscales. En definitiva, si a mí me entregan una factura con motivo de una compra, un servicio, veo que tiene su código QR, bueno, pues con esto puedo tener las garantías de que el empresario lo ha contabilizado bien, de que los datos son correctos, pero ojo, ahora ya llega el siguiente tipo de suministro de información. El receptor de esa factura, o sea, cualquier cliente, cualquier usuario, consumidor final, pues va a disponer de una app con la que podrá escanear los datos de la factura y enviárselos a la agencia tributaria. Bien, el reglamento se queda muy tranquilo cuando dice, ojo, que eso no tiene consideración de denuncia de acuerdo con la ley general tributaria. Vale, no la tiene, pero el dato ya lo tiene la agencia tributaria. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que, ojo, los empresarios, que algunas veces hay algunos olvidadizos que se le olvida incluir alguna factura en sus registros oficiales, bueno, para que sepan que ese cliente, pues, aunque sea por probar o aunque sea por fastidiar, podrá escanear el código QR y transmitirlo a la agencia tributaria. Bueno, si además del código QR la factura pone Verifactu, pues vamos a tener las garantías, en principio, de que esos datos ya han sido declarados a la agencia tributaria. Lo vamos a escanear igual, pero en este caso la agencia tributaria nos confirmará que efectivamente esos datos están. ¿Y qué ocurre si alguien tiene un Verifactu y al escanearlo te dice la agencia tributaria que esos datos no los tiene? Bueno, pues significaría que alguien ha retocado ese programa y el dato ya lo tiene la agencia tributaria para comprobarlo. Bueno, pues son aspectos que deben de tenerlo en cuenta porque ahora ya tenemos muchos chivatos por todas partes. Entonces, bueno, es conveniente saber qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Obligados al reglamento. ¿Quiénes son los que están obligados? Pues los obligados al impuesto de sociedades, con algunas excepciones como son las entidades exentas o parcialmente exentas, los que desarrollen actividades económicas a efectos de renta, los que estén obligados al impuesto sobre la renta de no residente que tengan renta mediante establecimiento permanente, las entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades económicas y también obviamente los desarrolladores y comercializadores de software. ¿Y hay alguien que esté exceptuado de esta obligación? Pues sí, los que estén en régimen de agricultura, ganadería y pesca, los que estén en el SI. De hecho, ya están enviando todos estos datos. Y a la vista del borrador de reglamento, no sé si luego aparecerá alguna región más, pero los territorios históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. Pero además, también estarán exceptuados aquellos que ya están exceptuados de la obligación de facturar, de acuerdo con el reglamento de facturación, como son los que están en recargo de equivalencia, el régimen simplificado, los que realizan determinada entrega de energía eléctrica y las facturas expedidas por la Comisión Nacional de la Energía. Bueno, el reglamento contempla la posibilidad de que se pueda solicitar y con carácter temporal al Departamento de Inspección Financiera de la Agencia Tributaria, Financiera y Tributaria, pues el que
el que se le pueda efectuar de cumplir con esta obligación, pues porque se trate de un sector empresarial que, bueno, que lo justifique por las determinadas prácticas comerciales que se llevan a efecto, o para evitar algún tipo de perturbación en el desarrollo de la actividad, o cuando haya algún tipo de circunstancia excepcional de carácter técnico que imposibiliten ese cumplimiento, ¿no? Pero ojo, con carácter temporal. Se va a poder pedir, pero no exceptuarlo ya para toda la vida, ¿no? Bueno, pues les pregunto, ¿esto debe de preocuparles? ¿Esto les preocupa? Bueno, pues parece que algo debe de preocuparnos. A quien le debe de preocupar, desde luego, es a los proveedores de software. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que tienen que preparar el software para que cumpla con los requisitos. Ustedes no, los proveedores de software. Ustedes compran un software o lo actualizan a la última versión para que cumplan. Y bueno, ustedes, una vez que lo tienen y le entregan su declaración responsable, que la tienen que tener, pues, pero quien tiene que cumplir son ellos. Bueno, de hecho, los principales proveedores de software ya llevan más de un año colaborando con la agencia tributaria con el fin de ir adaptando los programas, y los programas los tienen ya adaptados a la espera de que se haga publicado el reglamento, ¿no? Si acaso a última hora con algún pequeño cambio, ¿no? Bien, lo que sí que debería de preocupar es si el software que tienen ustedes o el que tiene alguno de sus clientes es un software que puede ser buenecito, que sirve para el fin al que lo tiene destinado, pero que se lo descargó de forma gratuita de una página de programas gratuitos, ¿no? Bueno, eso puede ser una complicación, porque ¿quién va a certificar eso? ¿Quién va a entregar la declaración responsable? ¿Quién va a responder de la responsabilidad que se puedan derivar del incumplimiento de esa norma, ¿no? Bueno, pues es un aspecto que habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Y también, pues habrá que tener en cuenta que ya está la inspección de Hacienda. La inspección de Hacienda, que a partir de esto, pues cuando alguien tenga una inspección in situ, pues irán dos personas. Irá el del maletín, que se encargará de comprobar todos los aspectos tributarios, y habrá otro que seguramente no llevará maletín, y que será el informático, que se siente delante del ordenador y compruebe todos los requisitos que debe de cumplir. Hablamos de inspección in situ. Hablamos también de requerimientos de información. Bueno, pues por dar un dato, el proyecto de reglamento contempla que podrán personarse en el lugar donde se encuentre o se utilice este sistema informático, y podrán exigir el acceso completo e inmediato a donde residan los registros de facturación y de eventos, o las copias. Y podrán descargar, volcar, copiar, consultar en formato legible, y obtener en su caso el usuario y contraseña para cualquier otra clave de seguridad que fuera necesaria para poder comprobar el ordenador, ¿no? Y como ya sabemos, la agencia tributaria tiene ya equipos y unidades de inspección que realizan actuaciones conjuntas para comprobar todo este tipo de temas, ¿no? Bueno, ¿y para qué? Pues porque hay un procedimiento sancionador que tenemos que conocer, ¿no? En definitiva, lo que se hizo fue aprobar un nuevo artículo 201 bis de la Ley General Tributaria, que regula las infracciones que pueden cometer los fabricantes, productores, comercializadores y tenedores o usuarios de sistemas informáticos que no cumplan con las especificaciones que se exigen en la normativa. Bueno, pues vamos a ver cuáles son estas. Los requisitos que se tienen que cumplir, pues vamos a ver en primer lugar lo que tienen que cumplir los fabricantes y los comercializadores de software. Bueno, tenemos por una parte los aspectos A, B, C y D, que ya contempla el artículo, que son directamente aplicables desde el pasado 11 de octubre. Es decir, si alguien tiene algún software que permita llevar doble contabilidad, o alguien tiene un software que permita no reflejar todas las transacciones que se hagan, o que permita registrar transacciones distintas de las reales, o que permita alterar transacciones que ya estén registradas incumpliendo con la normativa. Hay más. Está el apartado E y el apartado F del artículo. Lo que pasa es que estos no se pueden aplicar hasta tanto se apruebe el desarrollo reglamentario. Pero una vez que se apruebe, ya se pueden aplicar estos también. Es decir, en no cumplir con las especificaciones que hemos comentado antes. La garantía de integridad, de conservación, de accesibilidad, legibilidad, etcétera, ¿no? O que no se certifiquen estando obligados a certificar los sistemas fabricados, producidos o comercializados. Bien, pero
¿Cuánto es la sanción? Bueno, pues la sanción en este momento que es importante. Una multa de 150.000 euros por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas, por cada ejercicio económico y por cada tipo distinto de sistema o programa informático. Si tenemos dos tipos de programas para diferentes cosas, pues la multa va a ser por dos, ¿eh? En el apartado F en concreto, el no certificar estando obligado a ello, la multa es de 1.000 euros por cada sistema o programa comercializado. Y en el caso de los usuarios, los tenedores de software, la tenencia de los sistemas o programas informáticos electrónicos que no se ajusten a los requisitos. Y fíjense que no hablo de usuarios de sistemas, sino de tenedores. O sea que con tener un software, aunque no se esté usando, ya es objeto de infracción. O también cuando no estén debidamente certificados, debiendo estarlo. Por eso el que tenga un software tiene que pedirle a su proveedor la certificación en la declaración responsable. O cuando alguien haya alterado o modificado los dispositivos que ya estaban certificados. Bueno, pues si alguien sabe mucho de informática y consigue modificar el software que estaba protegido, bueno, y lo consigue, pues si lo cogen, la multa será de 50.000 euros por cada ejercicio económico. Bien, pues pasamos ya a la factura electrónica obligatoria, que es el segundo tema. Y aquí tenemos también tres normas. Tenemos una ley primera, que es la ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas, conocida como la ley Crea y Crece, ¿no? Que pretende promocionar el uso de la factura electrónica entre empresas. Bueno, incluye muchas opciones, pero hay una que es importante, y es que establece la obligatoriedad del uso de la factura electrónica. Luego tenemos un reglamento de desarrollo que tendrá que aprobarse antes de marzo del próximo año, y luego después habrá también una norma de alguna orden que desarrolle un poquito más, ¿no? En concreto, la ley que ya está vigente, pues se constituye como una medida para digitalizar las relaciones empresariales, reducir costes, y es una medida clave para poder atajar de manera eficaz la morosidad en las operaciones comerciales entre empresas. Las leyes anteriores que obligaron a la factura electrónica con las administraciones públicas era para reducir la morosidad con las administraciones públicas, y esta lo que persigue la morosidad con las operaciones comerciales. Y las normas de desarrollo, que son las siguientes, pues van a recoger los requisitos técnicos de información, de interoperabilidad, requisitos de seguridad, de control, etcétera, que tendrán que reunir todos los dispositivos. Bien, vamos a ver ahora un poco en qué situación estamos. Porque tenemos a la administración, tenemos las empresas y tenemos el consumidor final, el comprador. Teníamos ya una ley que obligaba al tipo de negocio Business to Government, B2G, es decir, los contratos públicos. La empresa le vende a la administración. Ya estaban obligados, en rojo, factura electrónica obligatoria, con un formato que se llama Facturae. Pero también en el Business to Government, es decir, los subcontratistas de administraciones públicas. También tenían que utilizar ese mismo formato. Luego tenemos también el Business to Consumer, los servicios de especial trascendencia también estaban obligados. ¿Y esos cuáles son? Pues estos servicios son los de comunicaciones electrónicas a consumidores, servicios financieros como bancario, crédito, pago, inversión, seguros, planes de pensiones, los de suministro de agua a consumidores, suministro de gas, suministro eléctrico a consumidores finales, agencias de viajes, transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, vía marítima o aérea, y actividad de comercio al por menor. Bien, para quedarnos tranquilos, las tres últimas, es decir, agencias de viaje, transporte de viajeros y comercio al por menor, solo existía la obligación cuando la contratación se lleva a cabo a través de un medio electrónico. Bien, el resto de operaciones, pues no existía la obligación de utilizar la factura electrónica, es decir, las ventas de una empresa a un consumidor final, que no fueran servicios de especial trascendencia. Y también las ventas entre empresas. Bueno, pues estos eran los que hasta ahora no estaban obligados, que son la mayoría, por otra parte. Y ahora esta ley lo que hace es obligar esta que acabamos de ver aquí abajo. Esta pasa a ser ahora obligación. Y esta supone la gran mayoría.
Bueno, pues como decíamos, se trata de una ley que lo que ha hecho es modificar una ley, otra ley del año 2007, que ha ampliado la obligación de expedir las facturas electrónicas entre empresas y autónomos, ¿no? Lo que va a requerir una inversión en programas informáticos de contabilidad y de facturación. Y para eso les recuerdo que hay un kit digital, una ayuda que concede el gobierno por a través de los fondos europeos, que yo la aprovecharía, porque es un dinero extra que pueden conseguir porque van a tener que adaptar todos los software para el cumplimiento de lo que hemos visto antes y eso unido también a la nueva factura electrónica. Pues la ley es lo que establece un periodo transitorio y dice, bueno, pues no se va a obligar a todo el mundo a la vez, sino a las grandes empresas, es decir, las que facturan más de 8 millones de euros. Y aquí hay que fijarse que el criterio que aplica el Ministerio de Economía como gran empresa no es el mismo que aplica el Ministerio de Hacienda. De cara a Hacienda, todos sabemos que las grandes empresas son las que facturan más de 6 millones. En el caso del Ministerio de Economía, el límite está en 8. Bueno, pues al año de la publicación en el BOE del desarrollo reglamentario, estarán obligadas todas las grandes empresas a factura electrónica. Y las demás, o sea, las que no son grandes, o sea, las pymes, las micropymes, los autónomos, los profesionales, todos ellos, en lugar de un año, serán 2 años a contar desde la publicación del desarrollo reglamentario. Bien, y se establecen obligaciones importantes. Estas que estamos viendo realmente no son nuevas, estas ya están contenidas en la Ley 56, pero conviene que las recordemos. Los que presten este tipo de servicios deberán facilitar el acceso a los programas necesarios para que los usuarios puedan leer, copiar, descargar, imprimir la factura electrónica de forma gratuita. Y además el incumplimiento de esta obligación pues, puede originar sanciones de hasta 10.000 euros. Bueno, pues quiere decir que ya no es solamente enviarles la factura, hay que ofrecerle esa posibilidad a los clientes. Bien, segundo aspecto importante. Tenemos aquí una empresa, un autónomo y un consumidor final. Y a mí me han consultado ya, dice, bueno, pero entonces yo si vendo a particulares no tengo obligación de facturar electrónicamente, ¿no? Digo, pues efectivamente, no estás obligado. ¿Por qué? Porque la ley lo que dice es que todos los empresarios profesionales deberán expedir, remitir y recibir factura electrónica en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales, ¿vale? ¿Pero qué ocurre? Que este autónomo que no está obligado a emitir factura electrónica cuando venda a sus clientes consumidores finales, sí va a estar obligado a recibir las facturas de las compras y las materias primas que haga a otra empresa. Porque la obligación ya la hemos visto, de expedir, remitir y recibir facturas. Con lo cual, este autónomo, aunque piense a mí no me afecta la obligación, no te afecta desde el punto de vista de las facturas expedidas, pero sí te va a afectar desde el punto de vista de las facturas recibidas. Seguimos. La norma habla también que los destinatarios emisores de las facturas electrónicas deberán proporcionar información sobre los estados de la factura. Luego, hay que proporcionar también información, por ejemplo, a los proveedores de en qué estado se encuentra, de si me vas a pagar ya, de cuándo me vas a pagar. Hemos dicho que uno de los objetivos de la ley era reducir la morosidad entre empresas. Bueno, pues ahora hay un dato más que hay que facilitar. Ya se verá en qué términos establece el reglamento que se haga todo este tipo de, esta nueva obligación, ¿no? Pero lo que sí que habla es de plataformas de facturación y establece un requisito importante, que deberán garantizar la interconexión y la interoperabilidad y de forma gratuita. Tanto si son plataformas elaboradas por terceros que te prestan el servicio y por el que te cobran, o si son plataformas propias que tú tengas montadas en tu propia empresa. Lo que sí que está claro es que ya habla de plataformas. Luego parece que ya hay que montar algo. O sea, que no es simplemente un programita que yo me genero con un Word, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Sino plataformas, porque el gran problema que existía antes con la factura electrónica es que había muchas plataformas, pero luego el trasvase de información de una a otra pues no era como muy compatible, ¿no? En muchos casos. Pues ahora tiene que haber interconexión, tiene que haber interoperabilidad y además todo eso de forma gratuita para los usuarios. Otro aspecto importante, que estuve dándole vueltas al tema y que ahí digo, bueno, pues en esto no he leído yo todavía nada en internet, pero a ver, si tenemos una pyme, un autónomo y un consumidor final,
pues estos, durante el periodo transitorio ese en el que las grandes empresas están obligadas, pero todavía falta otro año más para que las que no son grandes empresas todavía no están obligadas a hacerlo, pues nos encontramos con que de las ventas de esta y de esta, no es obligatorio que vayan en formato electrónico. Pero la gran empresa sí. ¿Y qué ocurre? Pues se dan las circunstancias de que las grandes empresas en la actualidad son las que representan también el mayor volumen de facturas emitidas. Con el sí vimos que las que están obligados al sí, en su inmensa mayoría grandes empresas, representan el 80% de las facturas que circulan por España. Luego, la probabilidad de que un autónomo pyme se encuentre en la situación de que uno de sus proveedores sea gran empresa, pues no es nada remota, o sea, es bastante certera, ¿no? Eso significa que en estos supuestos en los que este está obligado a facturar electrónicamente y este todavía no está obligado, pues la grande empresa, para poder enviarle la factura a este, tendrán que contar con ese consentimiento expreso que se habla en la normativa actual en materia de facturación. Consentimiento del destinatario para poder facturarle. Por lo tanto, los autónomos y pymes, salvo que dejen de comprar a la grande empresa, van a tener que integrar las facturas en un circuito administrativo y responder al proveedor sobre si lo acepta o no. Es decir, que aunque todavía no le afecte la obligación hasta dentro de un año, pero al final vas a tener que empezar a montar ya también el sistema antes de que te toque, ¿no? Y la gran pregunta, bueno, ¿y qué formato de factura electrónica tengo yo que utilizar? Bueno, pues no está definido todavía, está pendiente de definirse en la norma, pero la disposición final séptima de la ley habla de que, bueno, se tendrán en cuenta la realidad actual del uso de las facturas electrónicas en formato estructurados, al que tuvieron que adaptarse muchas empresas para, bueno, por temas de contratación pública. Dice, bueno, pero ¿qué es eso del formato estructurado? Bueno, pues es el poder automatizar, el que vengan diseñadas en un formato tal que te permita automatizar procesos de base de información y automatizar el volcado de los datos a la factura a tus sistemas contables. Bueno, pues es algo que, bueno, pues es bastante interesante, ¿no? Lo que es menos interesante es cómo está hecho, porque esta que estamos viendo en la izquierda es un ejemplo de un formato estructurado. Bueno, pues esto es una factura, aunque no lo parezca. Es una factura en concreto, es la factura que se utiliza actualmente en los contratos públicos. Y claro, ahora dice uno, pero entonces, ese PDF que yo generaba y lo enviaba por email a mi cliente, ¿ya no va a valer? Pues parece que no, todavía habrá que esperar a que salga el reglamento. Pero cuando habla de sistemas automatizados, pues yo creo que los que estén obligados tendrán que utilizar formatos estructurados y quien no lo esté, pues a lo mejor posiblemente le dejen utilizar un PDF. Pero bueno, este tema está todavía pendiente. Para tranquilidad de los que me están viendo ahora, pues aunque se utilice un formato estructurado, que es ese tan horroroso que hemos visto antes, la tranquilidad que le doy es que esa misma factura vista a través de un visor la vemos así. O sea, igual que si estuviéramos visualizando un PDF. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues que ustedes lo único que tienen que hacer es tener un software que generará en su momento la factura y que cuando te llegue una factura en el mismo formato, pues tú cuando la abras en tu ordenador se te va a abrir y tú la vas a ver desde un visor. Exactamente igual que la estamos viendo aquí. Con lo cual no vas a tener ningún problema. Aunque la factura sea la que está detrás. Esa es la factura original, que es la que habrá que conservar. Pero esto es solamente un visor que es la que te permite visualizarlo de una forma, digamos, más amigable. Información que saqué de internet el pasado 3 de noviembre. La Hacienda Vasca avisa de inspecciones a los autónomos que no estén usando la factura electrónica, porque ellos ya la tienen obligatorio desde primeros de año. Bueno, pues que se va a comprobar y que de hecho en el País Vasco ya lo están comprobando. ¿Qué más tenemos? Pues vamos a ver ahora el calendario. Habíamos hablado de que en factura electrónica teníamos aprobada la ley y falta que se apruebe el reglamento. Pero la propia ley establece que se tiene que aprobar un plazo máximo de 6 meses. Quiero decir que el 29 de marzo próximo tiene que estar ya publicado el reglamento. Luego, ya no queda tanto tiempo. En el reglamento es donde saldrá las especificaciones técnicas y qué es lo que tendremos que hacer. Y a partir de ese momento, al año, empieza la obligación para los de más de 8 millones y a los 2 años para los que no son gran empresa, ¿no? En materia de software, pues tenemos la ley que entró en vigor en octubre del 21, el reglamento pues tiene que salir ya.
Y a continuación saldrá inmediatamente la orden ministerial y la obligación para los usuarios finales pues será bueno, si todo sigue con el calendario previsto, el 1 de julio de 2024. Y en cuanto a los registros de facturación, como hablamos de la misma norma, pues los plazos que rigen son exactamente los mismos. Pero ojo, que el otro día en expansión, el pasado día 23, pues nos encontramos ya con esta nueva sorpresa. La Unión Europea va a exigir la factura electrónica para todas las operaciones entre países. Es decir, que todas las operaciones intracomunitarias pues también van a tener que ir documentadas en formato de factura electrónica. Ya se verá exactamente cuando se apruebe, que está previsto que se haga la Comisión Europea apruebe el próximo 7 de diciembre pues esta nueva exigencia en materia de IVA y facturación por vía electrónica. Bueno, pues vemos que por ahí van los tiros, ¿eh? Y ya para terminar, vamos a ver, le voy a dar unas cuantas recomendaciones, ¿eh? Recomendaciones basadas en todo lo que yo viví, bueno, en los años que llevo dedicado a temas del mundo electrónico y sobre todo lo que viví de primera mano con el SIC. La primera, esta ley o estas leyes, las dos, las de factura electrónica también, ha llegado para quedarse. Y sus clientes, si son asesores o ustedes mismos, en el caso de que sean empresarios, deben de ser conscientes de las nuevas responsabilidades que recogen la ley que le hemos comentado que de forma muy rápida. Que el hecho de utilizar un software que no cumpla con lo que establece la ley puede poner en riesgo su propio negocio, porque las sanciones que hemos visto son bastante importantes. Y que no querer actualizar su software a la versión que le recomienda su proveedor de software, pues podría ser objeto de sanción. No es que yo tengo un software que va muy bien y es de una empresa seria, sí, pero no es el que está homologado, porque a lo mejor no cumplía con uno de los requisitos que ahora está obligado a cumplir. Por lo tanto, esa empresa no te va a entregar nunca la declaración responsable para la versión tal que es la versión de hace, por ejemplo, 3 años o 4 años. Y te dirá, bueno, solamente con una pequeña actualización a la nueva versión ya te damos el certificado ese que tienes que tener. Bueno, pues yo lo haría. Y fíjense lo que dijo Rosa María Prieto, que es la directora del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria. Y lo dijo en un foro de autónomos y emprendedores este verano. Los negocios que no sean capaces de adaptarse a los niveles de digitalización que está exigiendo la Agencia Tributaria van a perder en productividad y rendimiento. Y, por tanto, no van a ser capaces de competir con el resto de las actividades digitalizadas. Bueno, creo que es una frase bastante dura. Y bueno, y lo dijo en un foro de autónomos, no lo dijo en un foro de grandes empresas, donde se supone que todo el mundo terminará cumpliendo con la norma, ¿no? Bueno, pues, recomendación, planifiquen, tengan un poco de visión de futuro. Es decir, siéntense con sus asesores, las empresas, con los asesores con sus empresas, con los proveedores de software. Siéntense y analicen lo que ya deberían de estar cumpliendo. Si su software reúne los requisitos de la ley, porque le entró en vigor en octubre del 2021. Pero ya que se sientan, pues tengan un poquito de miras, ¿eh? Y piensen que ya va a llegar el reglamento, que está a punto de salir, y que va a recoger el tema del suministro de los datos de información y que las facturas tendrán que llevar unos códigos QR o si tendrán que adaptarse al sistema Verifactu. Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones tendrán también que analizarlo. Pero ya que va a llegar la factura electrónica, y ya que se van a sentar y ya que van a pedir ayudas para poder acoger las subvenciones que está otorgando el Estado, pues analicen con un poquito más de miras, un poquito más, los cambios que van a tener que llevar a cabo en la gestión de las facturas, el detectar si tienen proveedores que van a ser gran empresa que le van a facturar electrónicamente antes de que tengan la obligación, el evaluar los sistemas que pueden estar utilizando ya de factura electrónica si se ajustan a la normativa o no, los distintos circuitos administrativos que pueden tener. Bueno, pues todas estas cuestiones deben de hacerlo ya. Y ahora le diré por qué. Bueno, pues porque, entre otras cosas, porque hay 4 niveles de facturación. Están los que facturan así, que los hay, que yo pensaba que no quedaban, pero quedan todavía, más de los que yo creía. Las facturas hechas a mano. Los que generan la factura, pero a través de ordenador. Bueno, pues ya dieron un paso importante, fue pasar del bolígrafo a las teclas, pero no deja de ser prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, utilizar un ordenador para rellenar algo y luego imprimirlo en un papel. El siguiente paso ya fue importante, porque ya que utilizabas el ordenador,
pues bueno, generabas un PDF y luego te diste cuenta de que si lo enviabas por email te ahorraba los costes de impresión, si los trasladabas al otro, ¿no? Pero hay que llegar a al formato estructurado. Ese formato es un poco elegible, pero es al que vamos a tener que llegar. ¿Y qué ocurre? Pues que el pasar de uno a otro es como subir una pendiente, pero con distintos grados, ¿eh? De forma que el pasar del papel a este no supuso gran cosa, solamente un ordenador. Y bueno, el ordenador era al principio pues poco más que una máquina de escribir antigua. Y luego lo imprimíamos y podíamos borrar sin tener que utilizar tachones, ¿no? El pasar de la segunda a la tercera, bueno, no fue gran cambio. Ya usábamos ordenador y en lugar de darle al botón de imprimir, le damos al botón de generar PDF. Pero ojo, el pasar de aquí a aquí va a costar. Va a costar porque implica un cambio de mentalidad importante, porque hasta aquí esto era voluntario y a partir de aquí es obligatorio. Y porque además es un formato que no es nada amigable. Tenemos que usar bueno, pues todas las herramientas que nos pongan a nuestra disposición las empresas de software. Luego, ¿qué queda? Pues queda, yo recomiendo el salto a la nube, o tener una solución informática on-premise, es decir, que tienes en tu propio equipo independiente que está en tu empresa y, bueno, pero que te puedas conectar vía web service bueno, con otras plataformas. De forma que tú puedas acceder, si estás en la nube, desde cualquier dispositivo. Y tú lo único que tienes que hacer es teclear y facturar, nada más. Tú no tienes por qué saber cómo se elabora esa factura que es ilegible. Eso es una cuestión informática. Tú lo de lo que tienes que preocuparte es de vender, de facturar y de cobrar. Cuando tú generes la factura, tendrás dos botones. Uno que le darás para generar una factura electrónica y otro que le darás por si tienes que imprimirle, entregarle el ticket a quien sea. Bueno, pues de todo lo demás, quien se encarga es la plataforma de facturación que estará en la nube, que dará acceso a las facturas a los proveedores y a los clientes que podrán entrar, consultar, descargar, imprimir y que incluso al asesor. El asesor también podrá tener acceso para que pueda ver y descargarse la información para sus declaraciones, para su contabilidad. Es más, yo veo aquí un modelo claro de negocio para asesores. El asesor que tenga una plataforma que contemple todo esto, pues ponerla a disposición de sus clientes, hombre, previo pago de alguna pequeña cuota, supongo, ¿no? De forma que los clientes, cuando teclean los datos, ya los tiene el asesor en su contabilidad y en sus registros. Por lo tanto, va a ahorrar muchísimo tiempo. Y, por supuesto, esa plataforma será interoperable y se podrán intercambiar facturas con las plataformas de otros proveedores o clientes. Bien, y ya hemos llegado casi al final. Aquí tenemos, de forma gráfica, con los colores del semáforo, en materia de lucha contra el fraude y el software y los registros de facturas, ya estamos saliendo de la zona de confort, ya estamos en la zona amarilla. Quiere decir que ya queda poco tiempo. Aquí tenemos los previsibles plazos, ¿eh? Esto, como he dicho, habrá que esperar que se publique la norma, ¿no? Pero ya hemos perdido todo este tiempo y seguramente no hemos hecho nada al respecto. Y en materia de factura electrónica, pues estamos en los comienzos. Y dice, bueno, todavía queda mucho tiempo, hasta marzo del 2025. Sí, pero ya hemos visto que en el 25, que seguramente te va a empezar a afectar en el 24. Pero vamos a ver esto mismo de otra forma. Vamos a mezclar y vamos a ponerlo todo junto. Y dice, bueno, sigue quedando todavía mucho tiempo, sigue faltando mucho tiempo porque estamos aquí. Vale, pero si cogemos cualquier año, cualquier ejercicio económico y empezamos a descontar, por ejemplo, el mes de diciembre en blanco, porque aquí tenemos el cierre contable, aquí no podemos hacer otra cosa. Y luego las fiestas. En enero y en febrero tenemos la campaña de informativas, las declaraciones trimestrales. Luego empezamos con la campaña de renta, que nos va a llevar hasta junio. Tenemos luego, después de la renta, sociedades y declaraciones trimestrales. Tenemos luego el verano, que también hay que descansar. Tenemos a la vuelta las declaraciones trimestrales. Y luego queda, o sea que en definitiva tenemos aquí un mes, en verano ahí queda algo, y en octubre y noviembre. O sea, de un año entero, lo que tienes al final son 3 meses para sentarte con tu asesor, para sentarte con tu proveedor de software y analizar. Y a mí, yo creo firmemente, y me lo han confirmado ya varias empresas de software. Dice, es que como la gente espere al último mes, es materialmente imposible que yo pueda dar cobertura a todos mis clientes el último mes. Porque esto es una labor que hay que sentarse y hay que estudiar y ver las operaciones más habituales que realizan, porque va a pasar lo mismo que pasó con el SI, que se pusieron de manifiesto muchas operaciones
que se estaban haciendo mal toda la vida y no entraban en el sistema y daban error. Bueno, yo les recomiendo que vean 2 vídeos que grabé allá por mayo-junio del 2017, eran del SI. Era cómo adaptarse con éxito al SI y el papel del asesor fiscal en el SI. Aunque es del SI, pero es exactamente igual las recomendaciones que doy en cuanto a las nuevas obligaciones que vienen. Lo pueden encontrar en mi blog, en mi página de YouTube y en Asesores TV. Bueno, lo que sí les recomiendo es que hagan todo esto que les he comentado, porque si no, les va a ocurrir lo que pasó con el SI. Yo del SI llegué a elaborar pues unos estereotipos de diferentes obligados. Están por una parte los que aprobaron, que son los cumplidores, los que empezaron con tiempo, los que colaboraron con sus empresas, los que estuvieron haciendo todo bien y cuando llegó la obligación ya estaban preparados y empezaron a cumplir con la norma. Los desesperados, que son los que esperaron al último mes. En un mes no se monta todo esto que les acabo de contar. Bueno, pues empiezan luego los problemas, los histerismos, en fin. Están los escépticos y los rezagados, que representan el 34 y el 16% de la población. Los primeros, si hacen las cosas como toda la vida, ¿para qué van a cambiar, no? La innovación la adoptan un poco a regañadientes cuando no queda más remedio. Y los rezagados, que tienen que estar al borde de la extinción ya para adoptar cualquier tipo de innovación. Están los que viven en Babia, ese lugar en el que no hay internet, no hay prensa, no hay medios de comunicación. Pero ahora tenemos que cambiar de software. Pero ahora hay una nueva obligación que tenemos que cumplir. Bueno, pues alguien debería de informarlos y decirle, mira, y están por último los que viven tan a gustito, ¿no? Como le ocurrió al maestro Ortega Cano, ¿no? Todos recordaremos la famosa anécdota de la boda de Rocío Carrasco, ¿no? Me decía un asesor un mes antes de la entrada en vigor del SI, un asesor de Sevilla. Dice, mira, estoy desesperado con un cliente. Le he dicho que tiene la obligación, que esto no lo va a montar en un mes. ¿Y sabes qué es lo que me ha dicho? Digo, ¿qué es lo que te ha dicho? Dice, pues mira, a mí déjame tranquilo porque yo ahora me voy al Rocío. Después del Rocío me voy de vacaciones a la playa. Y ya cuando vuelva así eso en verano, o sea, después del verano en septiembre, pues ya hablamos. Pero ¿cómo que ya sí eso ya hablamos? Si la obligación empieza en julio. Bueno, pues hay gente que vive tan a gustito que no piensa en los problemas que le va a llegar encima. Y esto es todo. Muchas gracias y estoy ahora a disposición de todo el que lo necesite para cualquier tipo de consultas que quiera hacerme. Irene, a tu disposición. Muy bien, Bartolomé, muchísimas gracias. Gracias por esta cantidad de información, de datos que nos aportas y sobre todo por los consejos, ¿no? Y las soluciones están para llevar a cabo la adaptación que se requiere para el cumplimiento de las nuevas obligaciones. He estado aquí atenta al chat y en principio no hay muchas dudas. Mira, ahora, te leo, ¿vale, Bartolomé? Sí. Dicen por aquí, buenas tardes, no me ha quedado claro sobre la facturación electrónica a los consumidores finales en los que están en RE. Recargo de equivalencia. Sí. A ver, cada pregunta hay que indicar si es por un tema de software o por un tema de factura electrónica. ¿Puede repetirla? Porque la tenía en pantalla, pero se me ha ido. No me ha quedado claro la facturación electrónica a los consumidores finales en los que están en RE. En recargo de equivalencia. En recargo sí. A ver, la factura electrónica, cuando la operación es entre empresas, es de obligado cumplimiento. Si se le vende a un particular consumidor final, pues a ese no existe la obligación de facturarle. Ahora, si le estás vendiendo a alguien que está en recargo de equivalencia, es otro empresario. Y por eso le estás repercutiendo el IVA y un poquito más. Bueno, pues en ese caso le estás vendiendo a otra empresa. Luego, desde el punto de vista de la ley de factura electrónica, estarías obligado a factura electrónica. Vale. Muy bien. Hay por aquí otra pregunta que dice que un arrendador persona física estaría obligado a factura electrónica, para entregar a su arrendatario. A ver, queda por definir desde el punto de vista del Ministerio de Economía el concepto de empresario. Supongo que se remitirán, cuando llegue la hora, cuando se apruebe, pues se remitirán a las normas fiscales.
Si tú tienes la consideración de empresario desde el punto de vista del IVA, pues entonces estarás obligado. Si no estás obligado, por ejemplo, yo imparto una conferencia o un webinar y lo imparto de manera esporádica, pues yo no soy empresario profesional. Es más, los rendimientos que yo pueda obtener tributan en renta, como rentas del trabajo. Otra cosa distinta es que yo tenga una actividad porque profesionalmente me dedique a impartir conferencias o a impartir seminarios. Entonces yo facturaría con IVA, pero, pero la normativa está así. Si la norma te considera como empresario, estarías obligado. Si no, pues no estarías obligado. Porque no habría factura, habría un recibo, una justificación de un gasto. Preguntan por aquí qué pasa si el cliente le ha encomendado a la gestoría la confección de las facturas, el software es de la gestoría y por tanto la responsabilidad de quién. La gestoría abre una empresa a nombre de su cliente en su sistema. ¿Cómo gestiona la gestoría esto? A ver, si hablamos del cumplimiento, vamos, si tú tienes pactado mediante un contrato el que tu asesor se va a encargar de tu facturación, pues tendrá que encargarse y velar por el cumplimiento de toda la normativa. Tanto desde el punto de vista de cumplimiento de los requisitos del software, como desde el punto de vista de la factura electrónica. Él ya, el asesor, debe de saber que si le va a facturar a alguien que es otra empresa, pues la factura tendrá que ir en formato electrónico. El incumplimiento, bueno, pues a ver cuando salga si se desarrolla un poquito más, pero en principio una cosa es el obligado a cumplir y otro es el emisor real de la factura. Lo que sí que en caso de que si tú tienes contratado por escrito con un asesor que se va a encargar de este tema, pues debe de haber algún tipo de contrato por medio y no cumple porque no cumple con la normativa, pues entonces podrás acudir a la vía civil o mercantil para exigirle la responsabilidad que te han derivado a ti, porque el obligado eres tú. Normalmente los que se encargan de facturación, por ejemplo, el tema de facturación por terceros, que existe mucho en tema de factura electrónica, firmas un contrato y tú ya a partir de ese momento te desentiendes, porque ellos se responsabilizan del cumplimiento de todo lo que haya que cumplir hasta de elaborar el formato de factura. Y si cambia el formato y ahora cambian a otro, pues ellos, tú lo que tienes que enviar son los datos de facturación. Ellos se encargan de cambiar y modificar los ficheros para que en lugar de salir con un formato, pues salgan con otro formato. Muy bien. Preguntan también por aquí. Somos una empresa que estaba en el régimen del sí y dejó de estar obligada a ello. Por tanto, tenemos la experiencia de suministro de información. ¿Podría ser aconsejable volver voluntariamente al sí con objeto de eludir los condicionantes de la nueva reglamentación? A ver, eso cada cual tendrá que ver a la vista de los requisitos que hay, si le interesa o no. A ver, hemos hablado de la ley y hemos hablado del reglamento. Bien, los que aportan un requisito adicional es el reglamento y que efectúa a los del sí es el reglamento, el borrador del reglamento que todavía no ha salido publicado. Y ahí es donde se habla del código QR, de lo del envío sistemático a la administración, el verifactu. Bueno, pero los requisitos en cuanto al software, que son los que recoge la ley, esos sí los tienen que cumplir. O sea que no pueden tener un software de doble uso. Tienen que tener un software que cumpla con la ley. Ahora, si la facturación la van, cuando se apruebe la norma, la van a hacer ellos y deciden pues no estar en el sí, pues entonces tendrá que cumplir también con el reglamento. Si están en el sí, no les va a afectar el reglamento. Pero bueno, no está de más que el código QR lo lleva porque lo van a llevar todas las facturas. Pero eso es un tema que tendrán ellos que evaluar qué les compensa más. Muy bien. Vale. Siguiente ¿Me permites un segundo, Irene? Mira, claro, por supuesto. una aclaración más. Cuando hablamos del sí, tú generabas la factura y luego después, a posteriori, preparabas los datos y los enviabas. Y a posteriori te encontrabas con problemas.
porque la operación no estaba bien hecha y no entraba con las claves que tú habías asignado, en fin, te origina problemas a posteriori que tendrías que resolver ya después incluso de haber realizado la operación. En el caso, en el caso actual que estamos hablando, el envío es inmediato. O sea que prácticamente tienes al cliente delante y ya los datos ya lo tiene la administración tributaria. Si hay algún error, pues todavía puede estar a tiempo de corregirlo, ¿no? En fin, eso es por apuntar un dato más. Muy bien. Ildefonso comenta por aquí, ¿es aplicable el software a la contabilidad analítica y de control de coste que anteriormente realizaban facturación, albaranes y control de obra? El software sí. El software, los aspectos que contempla la ley afectan a todos los softwares de gestión empresarial, particularmente contabilidad y facturación. Y el reglamento es el que desarrolla y amplía los requisitos para el tema de la facturación solamente. Luego, en temas de contabilidad analítica o de costes, pues se le aplica directamente la norma de la ley. El reglamento no. Pero si además tiene facturación, pues ya le pasa a aplicar también el reglamento. Claro. Muy bien. Por último, bueno, no es una cuestión, es bueno, pues comentan por aquí que esto es un poco complejo porque hay muchos clientes en este estado autónomos que no tienen ni infraestructuras ni cultura para aplicarlo, ¿no? Que no hay, que quizás no tengan ni siquiera ordenador o conocimientos informáticos. Sí, eso es así y ese es verdaderamente el problema que van a tener. El problema no va a estar en el software como ocurrió con el SI. En el SI, cuando empezó el SI, no existía software que lo hiciera. Y eran operaciones muy complejas porque además, como eran operaciones que realizaban grandes empresas, era todo tipo de operaciones muy complejas y que muchas de ellas estaban haciendo mal, simplemente, y que no se detectó hasta que surgió el SI. Bueno, pero tuvieron 6 meses para adaptarse y estuvieron trabajando codo con codo los clientes y las empresas de software. Y entre los dos pues, iban detectando errores, estuvieron trabajando en paralelo durante 6 meses. Bien, ¿aquí qué ocurre? Aquí ahora software hay, los software están ya, podemos decir que prácticamente preparados. Están. El problema está en los clientes de los asesores, porque muchos de ellos tienen factura en papel, porque no tienen medios, porque, en fin, es lo que ha dicho Carmen, ¿no? Carmen creo que se llama, o Ildefonso. Bueno, pues Carmen. ese es el verdadero problema que van a tener. Yo, en las jornadas en las que he participado, y llevo ya bastantes hablando de este tema, pues siempre digo lo mismo. Digo, lo primero que tienen que hacer los asesores es cuando acudan a una sesión de estas, llevar de la mano a sus clientes y sentarlos al ladito de ellos, para que ellos escuchen de primera mano cuáles son las obligaciones. Porque además no quieren asumir esa nueva obligación que les va a llegar y que en un mes no se monta todo esto. Esto hay que hacerlo con tiempo. Pues sí. Pues muy bien, pues creo que podemos ir finalizando. No aparece ninguna otra cuestión en el chat. De todas maneras, pues lo dicho, ¿no? Si a alguien en estos días le surge alguna cuestión, pues que nos la haga llegar al mail de la Confederación de Empresas. Va a ver, por aquí algo. Nada más. Ninguna cuestión más. Así que podemos ir concluyendo. Lo dicho, muchísimas gracias, Bartolomé. Gracias a todos por la asistencia. No sé si quieres decir, aportar algo más. Nada, solamente agradeceros la invitación, el poder haber compartido este rato con todos vosotros y a los empresarios y a los asesores que mañana están escuchando, pues que mucho ánimo, que bueno, que va a haber muchas jornadas, porque este es un tema del que se está hablando poco. Yo creo que debería de hablarse más, sobre todo para concienciar a las empresas, ¿no? Y que, bueno, en el caso de los asesores, tienen aquí una oportunidad de negocio también, que piensen cómo pueden simplificar su tarea ayudándole a sus clientes, aunque haya que cobrar un poquito por ello. ¿Recuerdan lo que hizo la agencia tributaria cuando empezamos con las presentaciones telemáticas, no? Bueno, pues empezó a hacer que los contribuyentes grabaran sus declaraciones directamente en Internet y así la agencia tributaria no tenía que grabarlas. Y no había errores y estaba todo. Pues si ustedes le dan acceso mediante una clave de usuario
al cliente, no digo el del papel, pero al cliente que usa un ordenador, que en lugar de grabar la factura su propio sistema de su equipo, lo graba en una página web a la que entra con un usuario y una contraseña. Y esa página es su aplicación, la aplicación del asesor. Está grabando las facturas, las está generando, las puede imprimir si quiere, pero los datos ya los tiene el asesor. Con lo cual ya dispone de toda la información para generar los libros, la contabilidad y las declaraciones tributarias. ¿Que habrá que cobrar por eso? Bueno, pero si se cobra un poquito y no tiene que hacerlo ya el cliente, que hasta ahora lo tiene que hacer y el cliente llegaba al despacho con una bolsa de basura llena de facturas. Bueno, pues piensen en ese tipo de posibilidades que yo creo que ahí es por donde va a estar, ahí es donde va a estar el verdadero servicio que le van a poder dar a ese determinado tipo de clientes que tienen algunos de ustedes, el del papel, que es con el que van a tener verdaderamente problemas. Muy bien, pues muchas gracias, Bartolomé. Coincidiremos, por supuesto, y con muchas veces más. Tendremos nuevas oportunidades de otros seminarios y sesiones formativas. Simplemente deciros que os saldrá ahora al finalizar una encuesta de valoración que agradecemos que cumplimentéis y además podréis sugerir pues, cualquier cosa que estimen oportuno, ¿vale? Para que sigamos mejorando, por supuesto. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Igualmente, muchas gracias, Irene.